paradigma de la seguridad alimentaria mundial y vamos a hacer un bosquejo completo sobre este tema, ¿no? Conociendo y viendo cómo estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y tratar de sacar ciertas ideas que nos infunden desde muy pequeños sin darnos cuenta y que no nos permiten realmente tener una visión completa de qué es la biotecnología y hacia dónde está avanzando, ¿no? Lo primero es, pues, echar un vistazo a la población mundial. Quiero que vean, este es un Worldometer, es una página que te permite ver el crecimiento diario de la población, cómo está creciendo diariamente la población. El día de ayer, a las 9 de la noche, cuando terminé de marcar este slide, teníamos una población de 7.825.000, 53.428 personas en el planeta, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Bueno, que el crecimiento poblacional realmente está avanzando a una medida exponencial, muy, muy grande. Podemos ver, quise marcarles en el 2011, me tocó dar unas clases en la universidad y les mostraba a los muchachos la población que teníamos para el 2011. Menos de una década después, podemos ver que ya no estamos en 6.000 millones de habitantes, estamos en 7.000 millones de habitantes y tenemos un promedio de avanzar 900.000 900 millones de habitantes cada 10 años aproximadamente. Estamos entre 900 y 100 millones de habitantes con un crecimiento. En el gráfico mostramos cómo se proyectaba o cómo se proyecta para el 2050 el crecimiento poblacional en las regiones, tanto en regiones en desarrollo como en regiones industrializadas. Y vemos que hay una explosión demográfica muy alta en las regiones en desarrollo, ¿no? Entonces, pensando en eso, pues veamos ahora la otra contraparte de esa población mundial, cómo se distribuye la parte de nutrición y subnutrición o desnutrición, y también el otro contrapié que vendría siendo la obesidad. Para 1990, del 90 al 92 se hizo la medición, aproximadamente teníamos 1.111 millones de personas en la línea baja de la nutrición. Para el 2014-2016 se volvió a realizar el estudio y podemos ver que teníamos ya menos población subnutrida, de 795 millones de personas en esa línea de pobreza, ¿verdad? En esa línea de subnutrición. América Latina vemos cómo considerablemente disminuyó de 66 a 34, es decir, de 6.5% a un 4.3%, ¿no? El 98% de estas poblaciones viven en países en vías de desarrollo, la mayoría donde la producción es escasa. Pero veamos la contraparte, la obesidad. ¿Cómo podemos ver un porcentaje de obesidad creciendo constantemente, ¿verdad? Y podemos ver aquellos países en desarrollo cómo han crecido, como México, como Estados Unidos, como Reino Unido, como Grecia, Australia, Hungría, en fin, todos los países en vías de desarrollo. Vemos la obesidad infantil cómo está creciendo también en una desmedida en Estados Unidos, en México, en Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, con un crecimiento muy acelerado. Pero no eso sí es impactante, pero más impactante aún es cómo nuestros países del Istmo Centroamericano se van a ubicar en los próximos 10 años en un aumento del 15, arriba del 15% de la obesidad. Del total de la población de niños vamos a estar con obesidades con un 15%. De cada 100 niños, 15 van a ser obesos. Y ese es un punto muy alarmante. Hoy nos encontramos en 9, 10 y estamos por llegar a 15 puntos. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿tenemos un problema de alimentación mundial? Sí, es cierto, tenemos un problema de alimentación mundial. Crecemos a un ritmo demasiado acelerado.
3/4 de la población no pueden gozar de alimentos. A comienzos del siglo XX éramos apenas 1.600 millones de personas en el planeta. Para 1960, vemos que ese número incrementó considerablemente y ya éramos 3.000 millones de personas. Y en poco más de 40 años hemos duplicado. Antes del 2025 vamos a llegar a ser 8.000 millones de habitantes, eso es seguro. Y para el 2050 esperamos tener 10.000 millones de habitantes en el planeta. No es fácil predecir lo que comúnmente conocemos como carga límite del planeta o número de humanos que la Tierra puede soportar. Se calcula, hay cálculos de especialistas, que podemos llegar a tener un máximo de 12.000 millones de habitantes con una buena distribución, produciendo al límite. Es decir, tener más o menos 2.700 calorías por humano por día. Hoy por hoy tenemos 1.280 millones de vacas en el mundo, de ganado vacuno, en su mayoría en el hemisferio sur. Y eso pues nos genera una presión muy alta. La falta de alimentos se da en el planeta. Si bien es cierto, tenemos un buen número de personas sin acceso al alimento, no se da porque no se pueda producir, sino que se da por el exceso de consumo de una parte de la población mundial, es decir, un crecimiento, lo que les mostraba anteriormente, de obesidad de manera acelerada, ¿no? La realidad es que cada 2 segundos en el planeta muere una persona por desnutrición y es casi el mismo número de problemas que se nos van a generar por obesidad. Es decir, en lo que llevamos de esta plática, pues ya han muerto un buen número de personas. Alimentar al mundo basta con producir. Si quisiéramos alimentar bien el planeta Tierra, pues basta con producir un área equiparada a Sudamérica con la tecnología adecuada. En la actualidad estamos cultivando 10 veces más y estamos al límite de la frontera agrícola. Como lo menciona el doctor Francisco García, los retos para producir son reales. Necesitamos producir de una manera más amigable en el planeta. La realidad es que, lejos de lo que piensan muchos de nuestros colegas, están más por el lado de la agricultura orgánica o volver a la agricultura tradicional. La realidad es que la agricultura tradicional contaminaba más de lo que hoy se contamina. En este gráfico, lamentablemente no se pueden ver los números, pero aquí es 1940, creo que es, y este es 1960. En una hectárea teníamos que alimentar 2 personas. 2 personas se alimentaban en 1940 de esa hectárea todo lo que se tenía que producir o que ellos consumían: peces, cerdos, vegetales, hortalizas. Todo se producía para esas 2 personas en esa hectárea. En esa misma hectárea, para 1960, había aumentado el doble. Es decir, en esa misma hectárea teníamos que producir todo lo que consumían 4 personas. Pero para el 2025, es decir, dentro de 5 años o antes, me atrevería a decir que ya estamos en esos números, ya se subió un 20% más. Es decir, ya no solo son 4 personas las que tienen que comer de esa hectárea, sino que son 5. Y a medida vayamos incrementando la población mundial, pues la presión por esa hectárea va a ser mayor. Si lo seguimos haciendo de manera tradicional, la verdad que vamos a tener un reto muy, muy grande. Hemos mejorado mucho las condiciones de los alimentos, la vida de aquel se ha alargado, pero sí es necesario hacer uso de las herramientas adecuadas para poder producir de una mejor manera. Aquí vemos en esta gráfica una proyección de la necesidad de alimento mundial. En la gráfica café se ve la necesidad, lo que necesitamos realmente, y abajo lo que se estima que vamos a estar produciendo para el año 2020 aproximadamente, en millones de toneladas de alimento en el mundo. La seguridad, cuando hablamos de seguridad alimentaria, tenemos unos retos muy grandes. Debemos producir para una
población creciente y exigente, en la misma cantidad de suelo, conservando los para poder lograr hacer eso necesitamos ayuda de la biotecnología. De otra forma es un tanto difícil y complejo. ¿Qué significa biotecnología? Bueno, biotecnología viene del griego bio, tecne y logía, que significa bio, vida, tecne, destreza y logía, ciencia. Podemos definir entonces que se refiere a toda la aplicación de tecnología que utilice sistemas biológicos y orgánicos vivos o derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Dichos organismos pueden o no estar modificados genéticamente, por lo que no hay que confundir la ingeniería genética con la biotecnología. La definición de alimentos transgénicos. Un alimento transgénico es el resultado de un proceso de ingeniería genética en el cual un organismo es modificado genéticamente para suprimir o agregar características que queremos nosotros. ¿Qué desafíos nos vamos a encontrar? Bueno, hoy más que nunca nos estamos encontrando con problemas fuertes. Ahora, antes de entrar a la plática, platicábamos con un ingeniero aquí en Querétaro, que pues ya en lo que va de la temporada de frío ya llevan dos heladas en el norte de Chihuahua, hacia el norte donde nosotros estamos actualmente. También ya han caído algunas heladas y se encuentran con desafíos como estos. Plantas que mueren. Aquí estamos en un clima semidesértico en la comarca lagunera y vemos cómo hay desafíos en cuanto al uso del agua y al aprovechamiento de las áreas. En nuestra región, en el trópico, en Centroamérica, en Sudamérica, nos vamos a enfrentar a una cantidad de plagas y malezas indescriptibles, ¿no? Mientras Estados Unidos puede tener de 10 a 11 ciclos de Spodoptera por año, en trópicos nos damos el lujo de tener 15, 20 veces ciclos de Spodoptera por año. Entonces los desafíos realmente son muy gigantes, muy dantescos, ¿verdad? Sigamos con definir algunos términos. La ciencia, nos dice Franklin, que la ciencia cuyo objetivo es cambiar, cuando hablamos de mejoramiento genético, es la ciencia cuyo objetivo es cambiar el genotipo, mejorado por un determinado, por un medio determinado y según el aprovechamiento para el que se vaya a destinar de acuerdo a las necesidades del hombre. También nos menciona Johnson que lo define como la utilización de un sistema organizado de manipulación genética para modificar una especie vegetal con el fin de hacerla útil o aceptable para el uso específico. Smith nos dice que es el arte y la ciencia de mejorar el genotipo de las plantas en relación a su utilización. Tenemos que entender que las plantas se componen de fenotipo y genotipo. El genotipo es la genética y el fenotipo es el ambiente. La interacción de ambos manifiestan cómo una planta o un animal se pueden desempeñar, ¿verdad? Y bueno, desde hace mucho tiempo hemos venido nosotros trabajando, trabajando con muchas técnicas y muchos manejos. Desde hace muchos millones de años, miles de años, estamos trabajando con animales y vegetales y podemos ver algunos aportes que han mejorado y que se van a seguir mejorando. El incremento espectaculares de algunos de ellos. Quise poner algunos ejemplos como la gallina, por ejemplo, pasamos de 165 huevos a 235 aproximadamente por año. En las ovejas un incremento del 11%, en el ganado un 2%, en el maíz un incremento anual del 2% de rendimiento hacia arriba. Aquí podemos ver una mazorca primitiva versus una mazorca actual. Entonces, sí realmente hemos avanzado mucho respecto al uso y aprovechamiento, al mejoramiento genético que se les ha dado. Es importante conocer cuál es el origen de los alimentos que hoy por hoy tenemos nosotros en nuestra mesa. Y es que vienen de diferentes ramas. Vemos su origen y vemos que puede ser natural por selección, como lo hicieron nuestros ancestros al seleccionar el maíz. Pues era una planta silvestre, se seleccionó, se domesticó y se llegó al mejoramiento genético.
por mutagénesis, ya vamos a ver algunos ejemplos de mutagénesis, cómo se desarrollaron, por cruces dirigidos, es decir, los cruzábamos de una especie con otra, así como salió en trópico se conoce mucho la mula y el macho, cruzamos una yegua con un burro y salió un nuevo cruce. Inducción poliploidías que fueron mejoradas específicamente utilizadas en el sistema de producción de maíz. Y bueno, en la biotecnología, obviamente, ¿no? Donde ya vienen sistemas transgénicos, donde tenemos ingeniería genética, y un sinnúmero de técnicas que pues no nos vamos a meter a detalle porque necesitamos avanzar en la presentación. Al final, ¿qué queremos lograr? Bueno, tener plantas que nos muestren su potencial de producción y que este potencial de producción se manifieste y que a la vez sea rentable, porque la realidad es que una planta de maíz me puede dar 8 mazorcas. Este es un productor en Iowa, tuvimos el placer de conocerlo, y lograba plantas que le dieran, pero realmente económicamente no era rentable porque se volvía, tenía que darle más recursos de lo que la planta le estaba devolviendo. Entonces es crear un balance que nos permita a nosotros poder llegar hacia ese nivel. Quiero que veamos específicamente en el caso de maíz, cómo hemos venido avanzando. Vean, este es el nivel de producción. La línea azul me dice el nivel de producción. Cada uno es un punto de referencia. Y hasta 1933, cuando usábamos variedades de polinización abierta, ya se había mejorado el maíz, todavía no habían híbridos, pues el rendimiento andaba en 2, 3, 4 toneladas por hectárea. Es hasta 1939 cuando Henry Wolff empezó cuando el desarrollador de Pioneer empezó a trabajar en crear los primeros híbridos en el mercado, empezó a cruzar dos razas y creó los primeros híbridos, empezamos a incrementar. Y luego empezaron a hacer, bueno, pues ya creamos unos híbridos, ahora podemos incrementar más. Y así fueron creando hasta llegar a 10, 12 toneladas. Pero no nos detuvimos ahí, empezamos también a ver qué otras acciones podíamos hacer. Una era el mejoramiento genético como tal, pero también necesitábamos incrementar más, qué más podíamos hacer. Y fue cuando empezamos a ver, no solamente hasta aquí traíamos los híbridos dobles y triples, pero ¿qué más podemos hacer respecto a mejorar el rendimiento como tal? Bueno, empezáramos a ver el tema de fertilización. Hasta en este entonces se empezaron a ver la fertilización. Luego se empezaron a hacer los análisis de suelo, relación de nitrógeno, fósforo y potasio. Después el manejo integrado de plagas. Y hasta por aquí, por el 2000 y pico, empezamos a ver los transgénicos, las resistencias, las tolerancias, etcétera, y tenemos desafíos hacia adelante. O sea, hoy estamos incrementando 1.79 bushel por acre por año en rendimiento promedio. Nosotros en el trópico nos ubicamos exactamente aquí donde estaba Estados Unidos hace 40, 50 y pico de años. Entonces tenemos realmente un camino muy grande que seguir, ¿verdad? Podemos ver, podemos ver, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo esta es una tendencia. Lo que yo veo en una población o cuando estamos dirigiendo algún ensayo, algún trabajo, vemos, puede existir esto, una anomalía, un individuo que se salió del promedio, que realmente no representa nada estadísticamente hablando. Lo que ven las personas que están, yo les mencionaba los detractores o las personas que no están realmente siendo objetivos respecto a el avance de los cultivos o los beneficios de los transgénicos o de la biotecnología, ven un punto, este mismo que yo estoy viendo aquí, y dicen, no, para mí eso es una prueba irrefutable y con eso se van dejando de lado todo lo que se ha construido. Y es entendible porque en el pasado tenemos aprendizajes que nos han pasado factura realmente. Por ahí, por la década de 1928, el doctor Alexander Fleming descubrió la penicilina y para la Segunda Guerra Mundial empezaron a aplicar de manera masiva con las personas que eran heridas y rescatadas de los campos de batalla. Y dijeron, bueno,
llegó una nueva herramienta que nos va a permitir salvar mucha gente. Y efectivamente empezaron a salvar mucha gente que se estaba muriendo por las heridas. Sin embargo, murió también en el camino mucha gente a causa de la penicilina, porque en ese año no se determinaba que hay algunas personas que son alérgicas a la penicilina y que cuando le pones una inyección de penicilina se pueden morir. Pero en ese momento no se sabía. Entonces, y decía, bueno, realmente no se determinaba cuál era la causa de la muerte de lo que se estaba causando, porque estaban enfocadas en la vida que estaba salvando. Lo mismo nos pasa, ese es por el lado de la medicina, ahora vamos al lado de la agricultura, la revolución verde, ustedes saben, en el 40, después de la Segunda Guerra Mundial, entró Othman Seiler, empezaron a trabajar con el DDT, el padre de todos los agroquímicos, de todos lo que hoy tenemos. Se empezó a usar masivamente en los campos algodoneros, empezaron a fumigar, pero no fue sino hasta 40 años después del uso del DDT que empezamos a detectar que es el principal precursor de cáncer, que encontraba trazas de DDT 50 años después de haberlo aplicado. Entonces, estos errores que se han cometido en el pasado nos dan la puerta o nos abren la puerta para tener desconfianza severa de los transgénicos o de la biotecnología. Nos da una pauta. Hoy por hoy no sabemos, llevan 30, 35 años aproximadamente los transgénicos y no tenemos un efecto secundario, no hay pero tampoco hay una seguridad hacia adelante. Hay unas realidades que los vamos a ver más adelante y que tenemos que realmente verlos, ¿no? Aquí surge una pregunta, realidad versus ficción. Y yo pudiese hacerles un cuestionamiento y es, ¿qué es una mutación? ¿Qué es una transgénesis? Y surge una pregunta, a ver, ¿te comerías un mutante? Y yo sé que muchos me dirían, no, pues no me parece, no me gusta. Realmente habrá que ver qué es un mutante en nuestro medio. Y la pregunta es sencilla, surge, ¿cómo te gustan las zanahorias? ¿De qué color te gustan las zanahorias? Ah, no, pues la mayoría, estoy 100% seguro que me va a decir, pues me gustan el grandes, así como vienen. ¿Y qué color? Me gustan anaranjadas. Pues déjenme decirles que la zanahoria no era anaranjada en un inicio, fue por el mejoramiento genético que logramos llegar al color anaranjado, pero realmente la zanahoria en sus principios era blanca. No fue sino hasta 300 años de mejoramiento continuo que se hizo el mejoramiento para la casa real de Orange en Holanda y llegaron a la zanahoria naranja que hoy conocemos, ¿no? Bueno, vemos su ancestro, no tiene nada que ver con la zanahoria que hoy nos conocemos. Al igual del maíz, vean el ancestro del maíz, era una hierba totalmente. El teosinte no tiene nada que ver con el maíz que hoy producimos. El banano, ese banano que muchos disfrutan en la mañana en un licuado, pues vemos un banano con una producción exagerada de semillas que no permitían ni siquiera poderse comer. Y así nos podemos encontrar, los ancestros de todos los alimentos que hoy tenemos no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos viendo. Es importante que conozcamos cómo son las modificaciones genéticas de los cultivos. Bueno, pueden ser por cruzamientos tradicionales, lo que ya les decía yo, por mutagénesis, exponiendo las semillas a químicos o a radiación, por ARN de interferencia, silenciando algunos genes que no quiero que se manifiesten, o por transgénesis, es insertando genes selectos mediante ADN recombinantes. ¿Qué podemos decir de ello? Bueno, aquí en la línea hacia abajo podemos observar que cuando hablamos de cruzamientos tradicionales o mutagénesis podemos tener 10.000, 30.000 número de genes afectados, realmente no lo podemos saber. En el ARN o interferencia va a ir de 1 a 2 y en la transgénesis de 1 a 4. ¿Qué podemos ver? Genes deseados insertados con otros materiales genéticos. No se requieren pruebas de seguridad. Es decir, tú puedes cruzar
dos variedades de maíz y no vas a necesitar una prueba de seguridad para saber lo que estás sacando. Cambios, en cuanto hablamos de mutagénesis, son cambios azarosos en el genoma, usualmente impredecibles, es decir, no sabemos qué puede surgir, tampoco se requieren pruebas de seguridad. Cuando hablamos de tocar el genoma, ahí sí ya empezamos a ver, cuando empezamos a ver el ADN, ahí sí empezamos a ver que sí requieren pruebas, sí se requieren muchas pruebas de seguridad. En el caso de la transgénesis, mucho mayor. ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos creado desde conejos que brillan en la oscuridad con genes diferentes y pollos sin plumas. Les decía yo, ¿se comerían un mutante? Pues realmente no. Surge algo bien curioso, miren, en esta slide quiero detenerme un rato y platicarles, por ejemplo, de estos pollos. Lo que hizo un doctor israelí fue poder aislar el gen que produce plumas en los pollos. Y eso le permitió tener pollos sin plumas. Entonces tú le dices a alguien, y de primas a primeras, ¿te comerías un pollo así? Lo primero que se le viene a la mente es, no, ¿cómo te pones a crear un pollo sin plumas? Y yo les hago la pregunta, ¿cuándo te has comido un pollo con plumas? Realmente nunca te has comido un pollo con plumas, pero nuestra mentalidad dice, no, yo no podría comer un pollo de eso. Y no estás viendo el objetivo por el cual se creó. Se crearon así porque son pollos que pueden aprovechar más el crecimiento. Estos pobres animales solo pueden expulsar calor por la cresta y por las patas. Al no tener plumas, en trópico específicamente, pues sufren menos en su crecimiento. Realmente es la ingeniería genética puesta al servicio del bien. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el belga azul blanco. Fue dado por una cría selectiva o selección natural hasta llegar a unos ejemplares que ahora vemos y entendemos qué sucedió con ellos. Bueno, son mutantes. Es una mutagénesis del gen que regula el crecimiento muscular. En estas especies, por una mutación, viene inhibido. Eh, los pomelos naranjas, los pomelos rosados que nos comemos hoy no los pudiésemos tener si no fuese por una mutación genética aprovechada. Hace más de un siglo las papas eran venenosas, las papas que disfrutamos en el McDonald's o en el Campero o donde vamos a comer papas fritas, pues simplemente eran venenosas. El trigo era una maleza silvestre y los agricultores han venido trastocando la naturaleza desde hace millones. Eh, Son animales realmente o plantas más amigables y más eficientes, ¿no? En el caso de las aves, yo les decía, es bueno para las aves y es bueno para los humanos, sufren menos. Cuando vemos el ejemplo de los conejos que brillan en la oscuridad, es increíble ver que son dos especies. Aquí lo que hicieron fue aislar un gen de una medusa y meterlo en el conejo, dos especies que se llevan millones de años y aún así son compatibles, ¿no? Sin embargo, son herramientas que pudiesen curar enfermedades y que pudiesen sanar enfermedades como el cáncer y la ceguera, pero que no se utilizan por la cantidad de regulaciones que hoy tenemos, ¿no? Vamos a ver, si nos pusiéramos a analizar, por ejemplo, pudiésemos pensar y tocar el tema de los cerdos. Los cerdos hace un poco más de 100, 200 años, o sus primos, y podemos verlo en sus primos los jabalíes, pues están llenos de pelaje y no son nada atractivos. Es hasta el mejoramiento genético que se les ha dado que han venido a hacer lo que hoy conocemos. Los mismos humanos hace un par de miles de años teníamos el pelo cubierto, ¿no? Vemos, por ejemplo, lo que les hablaba o les platicaba en un inicio de los salmones que hoy por hoy se están cultivando en el planeta. Pues vemos un salmón transgénico arriba versus un salmón convencional abajo. Lo que se hizo o lo que pretendemos con esto es un crecimiento acelerado hasta 4 veces más rápido. ¿Cómo se logró? Entendiendo el comportamiento de los salmones realmente. Estos crecen en aguas cálidas. Cuando la temperatura baja, normalmente el salmón deja de crecer por el gen
que inhibe el crecimiento. Se analiza la cadena de ADN y se logra en estos salmones que no posean o se inhibe ese gen a través del cruzamiento de otra especie, para que no dejen de crecer a lo largo de todo su ciclo. Con estos salmones el impacto medioambiental baja, ya que se gana hasta un 30% más de peso por gramo de comida consumida, y tienen una rentabilidad muy alta para los productores y para el medio ambiente, ya que el nivel de excretas es bajo. Cuando hablamos de cerdos transgénicos, vemos la perspectiva real, es que no solo es que forman parte de la dieta de una buena parte de la población humana, es decir, casi mucha gente come cerdo a nivel mundial, sino que también debido a su poca eficiencia que tienen ellos en desdoblar el fósforo en su dieta, las heces son uno de los mayores contaminantes del planeta. Eh, Actualmente tenemos 2.000 millones de cerdos y esa cifra va en crecimiento. Cuando desarrollamos los ecocerdos con la ingeniería genética o cerdos transgénicos, se hizo una apilación de tres especies o de tres genes, de tres seres. Un gen artificial, se creó un gen artificial. Les va a parecer loco lo que les voy a decir, es la realidad de cómo se creó el cerdo. Está compuesto por un gen de la bacteria Escherichia coli, que produce una enzima capaz de descomponer el fósforo, combinado con genes de ratones que producen un interruptor genético, el cual permite que esta enzima desarrolle saliva combinada para formar un extracto genético que se introduce en los óvulos de los cerdos fertilizados, y así las nuevas especies ya nacerán con esa capacidad de desdoblar el fósforo y que su contaminación sea menor. La realidad es que la modificación genética es un arma altamente poderosa, pero controvertida. Al fin y al cabo, podemos definir qué es un gen. Un gen es una instrucción dada a una proteína, ¿no? Tenemos que considerar que la ingeniería genética es una de las tecnologías más reguladas del mundo. Les hablaba que tenemos muchos detractores, y que los vemos inconscientemente, como desde las películas hasta las series, dibujos animados, libros. La última que vi fue esta de Géminis, que es una clonación, novelas, telenovelas como El Clon, Los Mutantes, en fin, vamos a ver un sinnúmero de ataques que diariamente nos están atacando para ir inconscientemente sembrándonos en contra de la biotecnología, ¿no? También tenemos que definir qué sí es transgénico y qué no es transgénico. Aquí vemos, por ejemplo, pollos de colores. Esto no es una especie transgénica, nada más se le aplicó en el día 18 antes de nacer, se le aplicó un colorante de pastel, un colorante natural, y ya los pollitos nacen así. Se los digo con conocimiento de causa porque a mí me tocó hacerlo en la universidad cuando yo estudiaba. También vemos las sandías que se producen en China, o las peras que también se producen en la India, con formas y figuras. Realmente eso no es transgénico. La realidad a la que se enfrenta la biotecnología es que es la ciencia más evaluada y sometida a muchas leyes, en muchas oportunidades. Yo les platicaba en un inicio, toman decisiones las personas que no producen o que nunca han pisado el campo. Esta es una realidad. Las personas que están tomando las decisiones, son personas que no han estado en el campo, o que no realmente no saben a los desafíos que se enfrentan los productores o los agricultores. Por ejemplo, en el caso específico de maíz, en Belice, en Guatemala, en El Salvador, hacen de 8 a 10 aplicaciones para lograr sacar el ciclo en 120 días. De agroquímicos con transgénicos en Estados Unidos, en Honduras, el país vecino, hacen máximo 2 aplicaciones. De 8 se bajan a 2. Es decir, el nivel de contaminantes es mucho menor. Y realmente tendríamos que entender qué es un maíz BT para poder definir cuál es el efecto o no que puede tener, porque nos preguntan, no, yo no me comería eso. Bueno, pues la noticia es que te lo has estado comiendo desde hace mucho tiempo y no ha pasado nada en tu organismo. Esa es una realidad. Desde hace mucho tiempo, quienes están tomando las decisiones son personas que realmente no están involucradas, y que es nuestra obligación informar, porque
informa más Greenpeace, informa más las personas que están en contra de la biotecnología que los que estamos trabajando en biotecnología. Les traía el ejemplo de los clones. Dirían, pues no, yo no me como, si no me como un mutante, menos me como un clon. Pues entonces deberíamos de dejar de comer manzanas, o deberíamos de dejar de comer uvas, o deberíamos de dejar de comer, de comer peras, etcétera, mangos, porque pues todos ellos vienen de injertos que realmente son unas clonaciones. ¿Qué tenemos hoy? Actualmente contamos con, por ejemplo, el arroz dorado, un arroz que permite asimilar la vitamina A. La vitamina A, la carencia de vitamina A le quita la vida aproximadamente a 2.5 millones de personas al año, personas que no pueden asimilar la vitamina A, porque en sus dietas no hay vitamina A. ¿Y qué sucede? Pues reduce realmente su sistema inmune y se ven afectadas y mueren. Hoy ya tenemos el arroz, desde 1998 tenemos el arroz dorado y es hasta estos últimos años cuando se ha desregulado para poder producirlo en masa. Es impresionante cómo podemos tener herramientas para salvar vidas que no las utilizamos porque no han sido desreguladas. Tomates con buenos niveles de licopeno, lo que permiten tener mejor vida de anaquel. Ya hoy tenemos clonaciones animales, tenemos, y lo vemos nefasto, ¿no? Realmente no es, la clonación animal, por ejemplo, la inseminación in vitro, es eso, una clonación de animales que ya podemos hacerlo de manera comercial. La clonación vegetal, lo que les decía, las manzanas, todo lo que son injertos son clones, ¿no? Hacia adelante vamos a tener comida artificial. Hoy por hoy tenemos desarrollo de vacas que producen insulina. La insulina per se le ha salvado la vida a muchas personas y más de alguno tiene relación con alguna persona que usa o ha usado insulina. Es el primer transgénico de la historia de la humanidad. La soya, la canola, el maíz, el sorgo. Ya hoy por hoy estamos trabajando en Europa con vacas que producen anticuerpos y que pueden salvar la vida de muchas personas. Ya empezamos a crear órganos a partir de células madre, podemos tener, ya hubo los primeros donantes de vejigas artificiales creados a partir de células madres, el algodón transgénico, los mosquitos estériles para evitar el triticali, que es la cruza de dos especies. El tiempo normal para hacer un mejoramiento es muy largo, con biotecnología lo reducimos prácticamente a la mitad. Si vemos rápidamente el mapa de cuánto, de cómo estamos actualmente, somos 135 millones de hectáreas producidas en 25 países y aquí los vemos: Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, España, Portugal, Brasil, Paraguay, Uruguay, Egipto, Burkina Faso, Sudáfrica, Polonia, Eslovenia, Rumania, China, la India y Australia son de los países que están, República Checa, que están trabajando con biotecnología. Si ven, nos hace falta mucho todavía, pero pues estamos logrando avances. Son 19 países desarrollados, 7 países industriales o en vías de desarrollo y 7 países industriales los que ya están trabajando con biotecnología. ¿En qué? En algodón, en maíz, en soya principalmente, en canola, que están avanzando hacia esos niveles, en papaya, alfalfa, la remolacha azucarera, y vemos que una vez que empieza la adopción en algunos países, no en todos, el crecimiento es muy acelerado, ¿verdad? Hay casos particulares como el caso particular de Honduras, que se aprobó hace ya varios años el uso de la biotecnología. Sin embargo, en el caso de maíz, por ejemplo, posee alrededor de unas 350.000 hectáreas, nada más 50.000 son híbridas y el impacto se da única y exclusivamente en esas híbridas. No hemos visto un crecimiento, aproximadamente unas 40.000 hectáreas siembra Honduras de transgénicos y no ha avanzado, en los últimos 10 años no ha avanzado a adoptar o a crecer más hacia ese sector de que se producen variedades. Hacia el futuro podemos tener un futuro prometedor. Tendríamos ver las posibilidades de genes como el gen del alcoholismo, el gen de la obesidad, este,
genes tan locos como el gen de la infidelidad o el gen de la drogadicción, que pueden ser inhibidos hacia el futuro a través de ingeniería genética o a través de dietas de alimentación, que nos van a permitir tener pues un mejor uso, ¿no? Estamos haciendo, o se están haciendo investigaciones a través del uso del tabaco para curar el SIDA, ya que produce se puede producir un biocida o un producto que mata el virus o que lo inhibe, aplicado en crema o desarrollado en crema. Desarrollar alimentos de uso sintético. Bill Gates está apostando mucho por el desarrollo de proteínas de carne sintéticas, que no tengas que usar animales y que puedan ser creadas en laboratorio. La frontera azul es el alimento del mar, los alimentos que provienen del mar. Actualmente estamos en pininos realmente en la frontera azul. Se prevé que para los siguientes años se extienda esa frontera y podamos extraer más alimento del mar de manera sostenible, porque hoy por hoy lo estamos haciendo como depredadores en cacería. Realmente se espera que hacia el futuro podamos hacer lo que hoy estamos haciendo con los salmones, criándolos ya, especies que los podamos crear. Cultivos con alta tolerancia a los nuevos retos, como tolerancia a la sequía. Ya en Estados Unidos se desarrollaron los Aquamats, que son híbridos de maíz que son tolerantes a la sequía o que usan menos agua. Cultivos con alta vida de anaquel. Las nuevas fronteras alimenticias van a surgir. Se están haciendo evaluaciones de la carne de avestruz, de cocodrilo, insectos. Ya vemos hoy más frecuente el consumo de más animales, canguros, algas, los asiáticos, órganos a partir de células madres. Ya estamos desarrollándose hacia allá. Ya estoy finalizando. En 20 años en el mercado de transgénicos o más que se tiene, pues no ha habido una sola muerte a causa de los transgénicos. Tampoco se ha comprobado que hayan producido alguna sola alergia. Gracias a su mayor resistencia y sequías podemos producir más en menos área. Si fuesen legalizados en todos los países, debería de contribuir a un descenso significativo en el precio de los alimentos y además de paliar la gran parte del hambre que tiene el mundo. Tener mejores cualidades nutritivas. Y podemos concluir que los beneficios a la agricultura son mayores rendimiento, menos costos, producción de competitividad, al medio ambiente, menor uso de pesticidas, menor uso de insumos, menor erosión del suelo, los consumidores, menor costo, calidad nutricional del producto final, aseguramos la inocuidad y contribuyen a la agricultura sea más sustentable y sostenible. Hasta ahí llego yo con mi participación. Me pasé con algunos minutos y bueno, estamos abiertos a las preguntas. Recuerden, caminamos hacia el futuro y eso es inevitable, no lo podemos detener. No te escuchamos, Enrique, no sé si solo yo o los demás. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Les recuerdo a todos nuestros participantes que pueden ir dejando sus preguntas en el área del chat. A continuación haré la primera pregunta y es, ¿cómo podríamos divulgar la información a favor de los transgénicos? Mira, ese es un trabajo de hormiga realmente que tenemos que hacer todos. De verdad que cada uno donde vaya, habla, lee, entérate y explica en todas las personas y así lo vamos a ir replicando. Se han hecho programas. Argentina, por ejemplo, desarrolló a través del gobierno educación desde los niños, contradiciendo o contraponiéndose a los detractores que traemos en las series diarias. Ellos crearon una página desde el gobierno y implementaron a través del sistema educativo los beneficios de los transgénicos para que desde los niños lo vayan viendo y lo vean como yo creo que hoy estamos viviendo 3 generaciones en una misma época y es fácil o es relativamente más fácil influenciar. Esta última generación es muy fácil de diseminar información, entonces sí existen los medios. Muy bien, la siguiente pregunta es,
¿Por qué crees que en Honduras no siguió la adopción de maíz biotecnológico? Sí, mira, creo yo que Honduras es un caso bien particular. Nuestra cultura no nos permite avanzar realmente en la nueva tecnología. Somos cerrados al cambio. Y si de eso no apoya el gobierno también, yo pongo por ejemplo el caso de El Salvador. Es el país más productivo de toda la región. Aún y cuando Guatemala tenga 1.800.000 hectáreas de maíz, El Salvador es más productivo teniendo 400.000 por unidad de área, es decir, produce más. ¿Por qué? Porque el gobierno empezó con un programa de incentivación a la producción avanzada, es decir, eh, nuestros gobiernos en Latinoamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, son gobiernos que tienen programas sociales como la Bolsa Solidaria o como la ayuda a los pequeños productores. En el caso de Honduras, el avance es bien poco porque el gobierno realmente no está haciendo prácticamente nada. Caso contrario, El Salvador, donde El Salvador, el gobierno les da la semilla, pero les da la mejor semilla, les da híbridos. Estoy seguro que en el momento que El Salvador apruebe las leyes para transgénicos, les va a dar transgénicos a todos los agricultores. Entonces, es un tema bien cultural, un tema que tú ves todos los productores que son realmente producen para comercializar, no hay uno solo que no haya adoptado la biotecnología. Es un tema de costo-beneficio. Muy bien, la siguiente es, ¿qué impacto tiene la homologación de cultivos y la pérdida de la biodiversidad de las especies nativas? Este es un punto bien controversial, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos del maíz en el que decimos los centros de origen. Mira, si hay algo que no les conviene a las compañías grandes productoras de semillas es perder lo nativo. Eso no le conviene por ningún punto, porque al final, ¿de dónde desarrollan todos los nuevos híbridos? Pues de la base genética, del árbol genético base. Y en primer lugar, se tienen 4 bóvedas a nivel mundial donde se almacenan todas las especies del planeta almacenadas, hablando de especies vegetales, para poder preservar y da miedo la verdad la historia, pero pues previendo un cataclismo, previendo lo que tú quieras, un desastre, hay 4 bóvedas que almacenan de prohibición donde no puedes sembrar cultivos transgénicos y te dice, por ejemplo, áreas que sean áreas protegidas, áreas que sean áreas de, de producción mayor a 1.500 metros. ¿No? Entonces, las leyes que se dan cuando se regulan o se crean estatutos regulados permiten poder convivir y coexistir con las explotaciones agrícolas. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Guatemala, ¿cuáles son las áreas de mayor producción de Guatemala? Bueno, es el Petén, es la costa pacífica. ¿Y cuáles son las áreas de origen o de centro de origen? Bueno, están mucho más alejadas realmente, ¿no? Entonces, si hay algo que a las compañías no les va a convenir, es poder perder su base genética, de donde crearon todos los híbridos. Gracias. La siguiente es, ¿crees que podría aplicarse esto a conservación? Es decir, hacer a las mismas especies nativas sean mejoradas para poder tolerar el cambio climático, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. De hecho, un ejemplo de ello es lo que se hizo, por ejemplo, con el rinoceronte blanco, ¿no? El rinoceronte blanco es a través de la biotecnología que se ha logrado conservar, a través de la inseminación artificial o a través de la concepción de óvulos, prefertilizados que lograron en este caso específico, una especie en peligro de extinción que llegó a 200 ejemplares, hoy estar en 8.000 ejemplares en el mundo, ¿no? Yo considero que sí, sí se puede crear especies que vayan tolerando. En el caso, te voy a poner el caso específico del maíz, por ejemplo. El maíz se logró detectar un gen nativo. ¿A qué le llamas gen nativo? Gen propio de la planta
que manifestaba tolerancia a la sequía. Entonces, ¿qué hicieron? Aislaron ese pedacito de gen y lo insertaron en las plantas altamente productivas y ahora tenemos plantas altamente productivas que toleran la sequía partiendo de un gen nativo que no era productivo. Entonces, sí puedes hacerlo, puedes ir adaptando las especies. Lo que yo les comentaba al final, hacia adelante que vemos que vamos a poder manipular la genética para, por ejemplo, quitar el gen de obesidad, que está haciendo muchos daños, o quitar el gen de alcoholismo. O, sí se va a poder hacer hacia adelante, pero vuelvo y repito, depende mucho de qué tanto nos involucremos y quiénes sean las personas que van a tomar las decisiones de dar el avance o el detenimiento de la tecnología. Muchísimas gracias, Gustavo, por compartirnos este tema muy interesante y bastante oportuno para este Congreso de Biotecnología. Te agradecemos de parte de la comisión. Debido al tiempo, el resto de preguntas será contestado por correo. También agradecemos la intervención de Paola. Nuevamente invitamos a llenar el formulario de retroalimentación, en el cual también hay un apartado de contacto. Y les agradecemos a los invitados por su participación. Buen día para todos y les insto a participar en las siguientes ponencias que se desarrollarán posteriormente a esta. Así que nuevamente muchas gracias, Gustavo, y por si quiere decir algo, todavía hay algunos minutitos por ahí. Oh, gracias a ustedes, la verdad, que es parte de lo que preguntaban al inicio. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, este es un espacio en el que podemos hablar, informarnos, ver. Hoy por hoy es nada más sopesar lo que está, la información correcta y asertiva versus la que no es asertiva. La verdad que nos toca a nosotros, a esta generación. Yo los invito a que nos informemos y que no le pongamos un alto a la biotecnología en producción, que nos va a beneficiar tanto, ¿verdad? Ya lo hemos hecho con las tendencias tecnológicas de teléfonos y de todas las nuevas actualizaciones. Estas herramientas que estamos viendo hoy, hace menos de un año no las mirábamos ni las visualizábamos, hoy las estamos visualizando y realmente podemos generar ese cambio que se requiere para tener un mejor planeta donde vivir. Muchas gracias, ánimo, sigan adelante y por ahí tienen mis contactos. Estoy para servirles en lo que necesiten y en las preguntas que tengan. Yo les comentaba, tuve la oportunidad de trabajar en toda Centroamérica en el desarrollo de las biotecnologías. Conozco muy bien sus normativas y sus leyes y ahí estamos para servirles. Gracias y que tengan buen día.